Buenos días o buenas tardes a todos. Estamos iniciando un nuevo foro dentro de la Red Latinoamericana para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información. Este foro se llama Foro de Cobertura, que consiste en ver algunas metodologías que desarrollan países para estimar la cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. En general, los países utilizan métodos matemáticos o semidemográficos para ver cuál es el nivel de cobertura en pequeñas áreas. Y bueno, hemos tratado de encontrar algunas otras metodologías, mostrarlas, ver si son apropiadas o no, para encontrar cuál es el grado de omisión que hay en las áreas locales de estos eventos que son tan importantes para estimar indicadores que tienen que ver con los nacimientos y las defunciones. Los numeradores de esos indicadores generalmente son estos eventos, y cuando la cobertura es muy baja, las tasas o los cálculos o las razones que se hacen no siempre se acercan a la realidad, o la sobreestiman o subestiman. Esperamos que estos foros que vamos a desarrollar iniciando hoy con CELADE, siguiendo con Brasil, México, Colombia, Argentina y probablemente Perú, puedan darnos luz sobre algunas actividades que esos países hacen para mejorar la estimación de cobertura a esos niveles. Bueno, los esperamos hoy, vamos a seguir escuchando a los colegas de CELADE y los esperamos en las próximas semanas, todos los miércoles a la misma hora. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chau, chau. Enrique, Amalia, Cecilia, ¿nos escuchan? Sí, los escuchamos ya. Bien, a ver, acérquense un poquito el micrófono, si se presentan. A todos, yo soy Enrique González. Bueno, preparamos nosotros una presentación que vamos a mostrar a continuación. Le paso también el micrófono a mis compañeras y colegas para que también puedan presentar. Bueno, buenas tardes, yo soy Amalia Plana y aquí estamos, un grupo de compañeros del CELADE, está Guiomar, está Fabiana, Magda también. Le paso el micrófono a mi compañera Cecilia. Buenas tardes, soy Cecilia Villarroel. Un gusto saludarlos y poder compartir estas experiencias en el foro. Bueno, perfecto. Si les parece, damos paso a la presentación que prepararon. El chat queda abierto, así que cualquier comentario, consulta sobre el final de la presentación, que va a durar un poquito más de media hora, quedan conectados a Maya, Cecilia y Enrique para contestar a todas sus dudas. Buenas tardes, vamos a iniciar entonces con esta presentación, que es experiencias de evaluación de la cobertura y la calidad de las estadísticas vitales en los países de la región de las Américas. En esta primera sesión del foro realizamos una exploración de 7 textos, todos con desagregación a nivel subnacional, que serán presentados con mayor profundidad en los webinars siguientes por los especialistas de cada país. De estos trabajos, 2 son de Brasil, 2 de Argentina, 1 de Colombia, 1 de México y 1 más de Perú. Se muestran a continuación los nombres de estos documentos que, como mencionamos anteriormente, esperamos que se detallen en las sesiones siguientes de este foro. Así, en esta presentación buscamos sintetizar los aspectos más relevantes de cada uno de estos trabajos, enfatizando el tipo de estadística evaluado y la metodología utilizada, como búsqueda intencional, pareo de distintas bases de datos, comparación con cifras provenientes de censos de población o encuestas demográficas, entre otros, y resaltando los elementos más significativos de cada desarrollo metodológico a tener en cuenta al momento de ser replicado en caso de que así sea. Empezamos entonces con los documentos de Brasil. El primero es Desigualdades socioespaciales de la consistencia de información de nacimientos y defunciones del Ministerio de Salud Brasil 2000 a 2002. Se enfatiza en este trabajo el uso de la tasa de mortalidad infantil como un indicador ampliamente utilizado para sintetizar y comparar las condiciones de salud en los países.
y es un indicador que depende de la calidad de información del registro de nacimientos y de defunciones, y que desafortunadamente en ocasiones las fuentes de datos primarias presentan limitaciones importantes. En el caso de Brasil, el Ministerio de Salud cuenta con dos sistemas de información en salud, el Sistema de Información sobre Mortalidad y el Sistema de Información sobre Nacidos Vivos. En algunos estados, los datos reportados, sobre todo en las regiones norte y noreste, han padecido de algunas deficiencias en su calidad y en su cobertura, de tal manera que han estado utilizándose métodos indirectos para el cálculo de la mortalidad infantil. Se construyeron 5 indicadores para medir la calidad de los registros vitales a nivel municipal: la tasa bruta de mortalidad, la desviación media relativa a la tasa bruta de mortalidad, la razón entre nacidos vivos registrados y estimados, la desviación media relativa a la tasa bruta de natalidad y la proporción de defunciones sin causa básica de muerte, en donde los nacimientos estimados provienen de la población menor de un año dividida entre la probabilidad de fallecer antes de cumplir un año multiplicada por 0,5. De estos indicadores, 3 en realidad son indicadores demográficos, mientras que los otros 2, que en la presentación marcados con verde, son indicadores claros de cobertura. Lo que no es claro en el documento, pues no se hace explícito, es por qué se seleccionan esos 5 indicadores de distinta naturaleza, ni tampoco lo que se señala posteriormente con relación a la definición de los criterios para el corte de 50.000 en el tamaño poblacional de los municipios, los criterios para establecer los valores e intervalos de confianza que posteriormente permitieron clasificar al resto de los municipios del país, ni la definición de las 3 categorías en que se clasifican a los municipios del país: satisfactorio, no satisfactorio y deficiente. Es por tanto preciso remitirse a otros trabajos para poder darle seguimiento a la metodología, conceptos y criterios utilizados. Sobre todo hay que referirse a un documento de 2002, lo que requiere un trabajo de seguimiento adicional sobre esta propuesta de cobertura de la información de nacimientos y defunciones. Sin embargo, hay que destacar quizás el aporte más importante de este documento, que es mostrar las disparidades regionales en el Brasil, los niveles de mortalidad infantil, así como también diferencias regionales en la consistencia y suficiencia de la información sobre nacimientos y defunciones. Así, en el artículo se presentan resultados en 2 tablas y se mapean por municipios. Una de las tablas muestra la distribución porcentual de municipios de acuerdo con la suficiencia de información de estadísticas vitales por dimensión evaluada según el tamaño poblacional y grandes regiones, mientras que en la otra tabla se muestra la distribución porcentual de la población de los municipios de acuerdo con lo señalado en la primera tabla. Aquí mostramos datos de la primera tabla, en donde en el tercer cuadro se incluyen a todos los municipios del país. Sin entrar tanto al detalle del análisis de los resultados, podemos observar claramente diferencias regionales en los datos a nivel municipal. Observemos, por ejemplo, las diferencias entre los municipios de la región norte y los municipios de la región sur en cuanto a los porcentajes que alcanzan los que fueron clasificados como deficientes por su información de estadísticas vitales. El siguiente documento de Brasil es Búsqueda activa de defunciones y nacimientos en el noreste y la Amazonia legal. Estimación de mortalidad infantil en los municipios brasileños. Se presenta la metodología utilizada para la estimación de la mortalidad infantil por municipio, realizada a partir del análisis de información recabada a partir de una búsqueda activa, buscando captar hechos vitales no notificados o desconocidos para el sistema de salud bajo el siguiente objetivo que se muestra. En una primera etapa, se analizaron datos de defunciones del CIM y de nacimientos del SINASC para el periodo 2005 a 2007 de todos los municipios de la Amazonía legal y del noreste. En una segunda etapa fue seleccionada una muestra probabilística de municipios estratificada por región, por tamaño poblacional y por el nivel de calidad de las estadísticas vitales. Así se establecieron 24 estratos. En esos 133 municipios se realizó una búsqueda intencionada de nacimientos y defunciones con la finalidad de identificar los certificados de nacido vivo y los certificados de defunción que fueron emitidos pero no informados al SINASC o al CIM, y los nacimientos y defunciones que no tuvieron su respectivo certificado de nacido vivo o certificado de defunción. Es decir, se buscan, de acuerdo a este cuadro, los datos de las celdas B y D. Se calcula un factor de ajuste de las muertes, para lo cual se realiza un pareo entre el registro de defunciones encontrado mediante búsqueda intencional y el registro del CIM, utilizando además del número del certificado de defunción, un número que surge de la combinación del código de municipio, el nombre y apellido del fallecido y la fecha de defunción. El factor de ajuste se definió como la razón entre las defunciones registradas en el CIM más las defunciones encontradas en la búsqueda intencional pero que no fueron informadas al CIM, divididas por las defunciones registradas en el mismo sistema de información.
Para el cálculo del factor de ajuste de los nacimientos se procedió de manera análoga. Posteriormente se calculan indicadores y factores de ajuste para la mortalidad infantil, pero no los detallaremos, nos enfocaremos ahora mejor en mostrar entre los resultados del trabajo el siguiente cuadro, en el que resaltamos para los propósitos del foro los porcentajes de cobertura contenidos en la segunda columna. Finalizando, al igual que en el documento previo, hay elementos y cálculos que son claves en el trabajo y que no han sido suficientemente explicados y algunos requieren seguimiento a trabajos anteriores para poder comprenderlos adecuadamente. Lo que sí es una fortaleza de este trabajo, quizás la más importante, es la referencia a la utilización de la búsqueda intencionada a través de distintas fuentes secundarias, aunque en realidad hay un documento que está incluido como el capítulo previo a este que fue compartido con nosotros, dentro del mismo proyecto y misma publicación, que amplía y detalla este proceso de búsqueda intencionada de nacimientos y defunciones. Nos parece que para la presentación del webinar siguiente sería muy interesante para los objetivos de este foro profundizar también en este otro documento de estimación de la cobertura del CIM y el SINASC en los municipios brasileños. Ahora revisaremos el documento de Colombia. En 2006, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con el apoyo del Ministerio de Protección Social y del UNFA, elaboraron el documento La mortalidad materna y perinatal en Colombia en los albores del siglo XXI. Los objetivos del estudio fueron medir la cobertura del registro de defunciones en sus componentes materna, fetal tardía y neonatal precoz por departamentos, establecer en qué medida las reformas al certificado y procedimientos de recolección, codificación y control de calidad están repercutiendo en el mejoramiento de la calidad del registro de las mencionadas muertes, identificando las debilidades y analizar la cobertura y oportunidad del registro de nacimientos por departamentos. El trabajo abarcó el año 2002 y, con un diseño probabilístico estratificado, consideró una muestra de alrededor de 3.500 certificados de defunción de 1.118 municipios, con representatividad para 22 departamentos, la Orinoquia, la Amazonía, el archipiélago de San Andrés y Providencia y Bogotá. Una muestra de nacimientos que consideró todos los ocurridos en el municipio cuando se contabilizaron 2 o menos en el año en estudio y el 2 por 1000 en caso contrario, exceptuando la capital, donde se tomó el 1 por 1000. Y una muestra de aproximadamente 326 parteras. El cuadro muestra los municipios seleccionados y los tamaños de muestra por hecho vital y por departamento. Para estudiar el grado de cobertura de la información estadística de nacimientos, se dio seguimiento al serial que identifica los certificados expedidos en las instituciones hospitalarias. Se recalcó que es un método de evaluación parcial, ya que a partir de los certificados expedidos busca identificarse las pérdidas entre las instituciones hospitalarias y el DANE. Se elaboraron también certificados estándar con base en las historias clínicas de defunciones de mujeres en edad fértil que tenían consignado un nacimiento antes de la defunción, las autopsias verbales de aquellas mujeres que mencionaron haber tenido un hijo nacido vivo en el año de referencia y las de perinatales en los que se identificaron nacidos vivos. En el caso de los nacimientos no institucionales se siguió el mismo procedimiento, pero visitando notarías y registradurías. Y además, dada la dificultad de identificar omisión cuando no se cuenta con el certificado antecedente ni con el registro civil de nacimiento, se visitó a parteras y otras personas del sector salud que atienden los partos no institucionales. Para calcular el porcentaje de omisión por serial de cada departamento en estudio, se realizó en principio una estratificación de los municipios de cada departamento, tomando como base el número de nacimientos por municipio del 2002, para así aplicar un factor ponderador a cada municipio de la muestra según el estrato en que fue clasificado. Dicho factor fue construido a partir del total de nacimientos del año en estudio de los municipios del estrato y el número de nacimientos de los municipios de la muestra. Luego se aplicó a la información restituida al año del serial y al número de registros que no fueron cruzados por municipio y sector para cada estrato. Es importante resaltar que para cada municipio y sector, la información del serial que no tuvo equivalencia en la base de nacimientos del 2002 fue comparada con la base de los años 2001 y 2003,
pues observó que algunos nacimientos ocurridos hacia el inicio o el final del 2002 se encontraban en los registros de los años adyacentes. Se advirtió también que en algunos casos la información enviada por las notarías y registradurías correspondía a otros municipios o departamentos, pues no se realizaba el registro en el mismo municipio de nacimiento, y esto incrementaba el riesgo de la doble certificación. Para medir la cobertura del registro de defunciones, se recurrió a la información disponible en el sector salud y los comités de estadísticas vitales departamentales, y ello permitió cotejar los seriales de los certificados expedidos en las instituciones de salud y las notarías con los ingresados en la base de datos del DANE. También se elaboraron certificados estándar con base en las historias clínicas de defunciones institucionales y las autopsias verbales de defunciones no institucionales, con las cuales se procedió de la misma manera. Para el cálculo del porcentaje de omisión por departamento según serial, se aplicó un factor ponderador por estrato, y cuyo cálculo fue similar al detallado ya anteriormente para el caso de los nacimientos. Para estimar la cobertura de las defunciones perinatales se consideraron sus dos componentes: las fetales tardías o mortinatos, es decir, aquellas defunciones que ocurren entre la semana 22 del embarazo y el nacimiento, y las neonatales tempranas, es decir, las que tienen lugar en los primeros 7 días de vida. Su estudio obedece al hecho de que estas defunciones tradicionalmente han tenido mayores problemas de cobertura que el resto. Se estimaron para 2002 un total de 817.024 nacimientos a nivel nacional, y el trabajo permitió estimar que se contabilizaron 86 de cada 100 nacimientos ocurridos. Las coberturas más bajas se registraron en Chocó, Córdoba, Nariño, Sucre y Bolívar, y las más altas en Bogotá, Boyacá y San Andrés. De las defunciones, señalar que el análisis permitió estimar que se contabilizaron 90 de cada 100 defunciones ocurridas. Las coberturas más bajas se registraron en Chocó, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Nariño, y las más altas en Bogotá, San Andrés, Tolima y Boyacá. En lo concerniente a las defunciones perinatales, se observó una cobertura de 83,2%, de 67,2% en las fetales y de 72,6% en las perinatales. Los departamentos donde prácticamente la mitad o más de las mencionadas defunciones fueron omitidas son Atlántico, Cesar, Amazonía, Bolívar, Magdalena, Sucre y La Guajira. Y el departamento con mayor cobertura fue San Andrés, seguido de Norte de Santander y Santander. Ahora revisaremos los documentos de Argentina. El Ministerio de Salud, con el apoyo de la OPS, presentó en 2008 la publicación Omisión del Registro de Nacimientos y Muertes Infantiles, Magnitud, Desigualdades y Causas, cuyo propósito fue describir y medir la omisión estadística y legal de los registros de nacimientos y defunciones infantiles en establecimientos asistenciales del subsector público de áreas seleccionadas del país, además de identificar las principales causas del no registro. El trabajo abarcó el año 2003 y contempló el análisis de información de 23 establecimientos asistenciales de 12 provincias, los cuales fueron seleccionados por ser los establecimientos de carácter oficial con mayor número de nacimientos y o defunciones durante el año en estudio. De la metodología indicar que se emplearon dos métodos: uno directo con base en información del censo 2001, que permitió desagregar el análisis a nivel provincial, y otro directo, consistente en el cotejo de registros hospitalarios, registros civiles y documentación estadística. En cuanto al primero de los dos métodos, es importante destacar que la información sobre fecundidad actual proveniente del censo 2001 no coincide exactamente con el año calendario 2001, que no proporciona y que corresponden al lugar de empadronamiento, a diferencia de las estadísticas vitales, que corresponden al lugar de residencia habitual de las madres de los nacidos vivos. De la información censal de la población de 0 años, pues apuntar que generalmente presenta problemas de subregistro y mala declaración de la edad. Del segundo de los métodos,
indicar que al trabajarse con datos de estadísticas vitales debe tenerse presente que en el caso de los nacimientos se incluyen algunos ocurridos en 2000 e inscritos en 2001. Y también vale destacar que en el caso de las defunciones se consideraron la totalidad de las ocurridas en 2003, mientras que en el caso de los nacimientos se decidió tomar un mínimo de 1.200 por cada establecimiento seleccionado, y que en aquellos establecimientos en que dicha cifra se completó en un único mes, se extendió el estudio a por lo menos 2 meses, y en aquellos en los que el total fue inferior a 1.200 se consideró un mínimo de 6 meses. Para aplicar el método indirecto, se elaboraron 2 estimaciones de la omisión de nacimientos con base en información, una llamada omisión A y otra llamada omisión B. Como se puede observar en el cuadro, para el total país, las omisiones estimadas resultantes fueron de 6.1% y 3% respectivamente. La diferencia entre estas estimaciones se debe a que en el último caso se contabilizaron además las inscripciones tardías de 4 años calendario posteriores al de ocurrencia, es decir, estadísticas vitales de 2001 a 2005. En este segundo caso, los departamentos con omisión de nacimientos de 10% o más fueron Santiago del Estero y Córdoba, con 17,7% y 11,1% respectivamente, y los que presentaron sobreregistro fueron la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Mendoza y el Chaco. Otro abordaje de esta estimación fue mediante la información censal de la población de edad cero, dando para el total país como resultado una omisión de 0,7%, considerando las estadísticas vitales de 2001, esto es la omisión C. La única provincia con 10% o más de omisión fue Santiago del Estero, y las que mostraron sobreregistro de 5% más fueron Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Considerando las estadísticas vitales de 2001 a 2005, llamada omisión D, a nivel nacional se obtuvo un sobreregistro de 2,6%, y este resultado puede obedecer a la conocida subenumeración en operativos censales del mencionado grupo poblacional. Comparando los resultados obtenidos con aquellos de un estudio similar realizado en 2000 para 1999, se observó que en lo que a nacimientos se refiere, todas las provincias estudiadas registraron una disminución en los porcentajes de omisión, siendo esta de 45% más, y siendo la provincia de Formosa la que más disminución registró, con un 85%. En cuanto a la disminución del porcentaje de omisión de defunciones, indicar que esta ha sido en general menor a la de los nacimientos, dándose incluso el caso de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, en las cuales la omisión más bien aumentó. En 2013, UNICEF publicó el documento El Derecho al Registro Universal y Oportuno de Niñas y Niños, Avances y Desafíos para la Normativa Legal y las Estadísticas Vitales. Sus objetivos fueron estimar la cobertura del registro estadístico y legal de nacidos vivos y de defunciones infantiles en 3 áreas seleccionadas de Argentina, e identificar los problemas en el proceso de registro para promover el cumplimiento del derecho a la identidad y a la salud de los niños y niñas, pues en Argentina la inscripción del nacimiento está directamente vinculada con la otorgación del Documento Nacional de Identidad, el DNI. El estudio se limitó al año 2009 y abarcó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Gran Rosario, y se basó en otros estudios realizados anteriormente que cubren otras áreas del país. Los hospitales seleccionados de la ciudad de Buenos Aires fueron el Hospital Santojani, el Hospital Sardá y el Hospital Garrahan. Y del Gran Buenos Aires, el Hospital Presidente Perón y el Hospital Posadas, y de Gran Rosario, la Maternidad Martín. En este punto es necesario mencionar que en 2008 se aprueba una ley que en uno de sus artículos estipula la inscripción de oficio cuando el nacimiento no es inscrito por los padres dentro de los 40 días posteriores al nacimiento, conllevando la obligación estatal de garantizar la universalidad de la inscripción del nacimiento y cuyo cumplimiento cambia la práctica del registro. Un año después, en 2009, un decreto establece con carácter de excepción por un año, prorrogable por un año más,
un régimen de inscripción administrativa para la tramitación del DNI para niños menores de 1 año y hasta los 12 años, facilitando también el acceso a niños y niñas a la documentación. Para el desarrollo del trabajo se cotejó la información de registros hospitalarios, registros civiles y documentación estadística, y se diseñaron instrumentos de recolección de manera secuencial, primero en el establecimiento de salud, luego el registro civil y finalmente la Oficina Provincial de Estadística. Se trata de un método directo de evaluación del grado de cobertura del registro que permite identificar los sucesos vitales no anotados a partir de unas listas completas de nacimientos y defunciones infantiles ocurridas en los establecimientos objeto de estudio. Así, la omisión legal resulta de identificar los casos consignados en los registros hospitalarios, pero no en los registros civiles, y la estimación de la omisión estadística o subtransmisión de aquellos inscritos en los registros civiles que no fueron contabilizados estadísticamente, es decir, que los informes estadísticos de nacidos vivos no fueron derivados a las correspondientes oficinas responsables de estadísticas vitales. Señalar que los hechos vitales se clasificaron según lugar de residencia habitual de la madre, para así analizar además la movilidad geográfica para la atención en salud. Con base en los resultados obtenidos, se concluyó que en los nacimientos seleccionados, la cobertura del registro de nacimientos resultó cercana al 100%, aunque la calidad es aún deficitaria. Adicionalmente, apuntar que prácticamente no se encontró subregistro legal de defunciones, aunque se advirtieron algunos problemas, como ser defunciones con una determinada institución consignada en el informe estadístico de defunción, que no figuraban en los registros hospitalarios correspondientes, además de otras inscritas con varios días después de su ocurrencia. Mi nombre es Amalia Plana y me toca presentar el trabajo de México, cuyo título es Derecho a la Identidad, la cobertura de registro de nacimientos en México en 1999 y 2009. El objetivo de este trabajo es proporcionar una medición del comportamiento del registro de los nacimientos en México, para conocer los grados de cobertura oportuna y tardía a nivel nacional, estatal y municipal, verificados para los años 1999 y 2009. Una de las fuentes de este trabajo son las estadísticas vitales de nacimientos, que tienen la fecha de nacimiento y la fecha de registro en años, meses y días. Por tanto, va a ser posible establecer la edad exacta en días en la cual se registró a la persona. Es importante aclarar que en el estudio se considera el registro oportuno el que se realiza dentro de los 11 meses siguientes a la ocurrencia del nacimiento. Entonces va a ser posible contar en un año calendario todos los nacimientos que se registran con 0 a 11 meses de edad, sin importar en qué año ocurrió el nacimiento, gracias a la reconstrucción del registro de los nacimientos por cortes. La otra fuente es el cuestionario básico del Censo de Población del 2000, el cual registra el mes y año de nacimiento del último hijo nacido vivo de las mujeres que declararon haber tenido al menos un hijo nacido vivo con vida. De esta forma se contabilizaron los nacimientos del último año calendario, que va a ser el 1999. Y la última fuente es la muestra censal mediante un cuestionario ampliado con la pregunta ¿en qué mes y año nació la última hija o hijo nacido vivo? Por lo cual el censo del 2010 permite obtener un parámetro del total de nacimientos captados en el 2009. La metodología de este trabajo se basa en comparar la información proveniente de los registros administrativos o estadísticas vitales de los años 1999 y 2009 con los resultados del censo del 2000 y 2010 respectivamente. En esta diapositiva se muestran los resultados del porcentaje de cobertura oportuna para 1999 y 2009. Se muestra que a nivel nacional, los niños y niñas que nacieron en 1999, el 78,8% fueron registrados de manera oportuna. Y en el caso de los niños y niñas que nacieron en el año 2009, el porcentaje de cobertura oportuna se amplió al 93,4%. Por entidad federativa, se observa que la situación del registro oportuno de nacimiento se comporta de forma disímil,
sobre todo en 1999, porque en 2009, como se puede observar, hay una mejoría en el porcentaje de cobertura oportuno en todas las entidades, llegando a alcanzar la cobertura completa 10 entidades, y como se observa hay menor disparidad entre las entidades en el 2009. Sin embargo, Chiapas y Guerrero muestran un porcentaje de registro oportuno de nacimientos bastante menor que el promedio nacional para ambos años, para 1999 y 2009, aunque en 2009 mejoran los porcentajes de registro oportuno. La situación de rezago frente a la media nacional permanece en estos dos estados. En color verde se ve la media nacional. En contraposición, el Distrito Federal es la entidad con mejor porcentaje de cobertura en ambos años. El registro oportuno por tipo de municipio. Es importante señalar que en este estudio se toma la tipología de los municipios del país por el Consejo Nacional de Población, CONAPO, que los clasifica por el carácter urbano, rural y mixto de los municipios. Los datos reflejan que transcurridos 10 años todavía existen diferencias entre los municipios urbanos y rurales, a pesar de una mejoría notable del registro oportuno de nacimientos en los municipios rurales. Específicamente, al analizar el registro oportuno en los municipios, en 2009, 3 de cada 4 municipios en el país presentan grados de cobertura oportuno igual o mayor al 75%, lo cual representa una mejoría respecto a 1999, que era el 62,8% de los municipios. Sin embargo, en 2009, el 6,8% de los municipios, que van a ser en números absolutos 168 municipios, del total registran un grado de cobertura oportuno menor al 50%, y todavía 31 municipios del país tienen un porcentaje de cobertura oportuno menor del 25%, lo que denota que a pesar de las mejoras en cuanto a oportunidades de registro de nacimientos de niños y niñas, a nivel subnacional todavía existen desigualdades que deben tenerse en cuenta específicamente. El otro trabajo a presentar es el de Perú, cuyo título es Mortalidad neonatal en el Perú y sus departamentos en 2011 y 2012. Los objetivos de este trabajo son estimar el número de muertes neonatales y la tasa de mortalidad neonatal para cada departamento del país en los años 2011 y 2012, y describir las principales características de las defunciones neonatales según región natural, ámbito geográfico, edad gestacional, peso al nacimiento, entre otras variables que se estudian. Las dos fuentes de datos que se usan en este trabajo van a ser las derivadas de los dos sistemas que registran información relacionada a las defunciones neonatales. Uno de ellos es el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal Neonatal, que recoge información a través de la notificación semanal, y el otro es el Sistema de Hechos Vitales, que registra información a través de los certificados de defunción. Sin embargo, ambas fuentes de información presentan un nivel de subregistro, el cual se determina en este trabajo. El método que utilizan en este trabajo es el de captura y recaptura. Es un método estadístico con el cual estiman el número de muertes neonatales a nivel nacional y subnacional. Los capturados, que son la lista 1, son los registros de la base de defunciones del sistema de hechos vitales, y los recapturados, que van a representar la lista 2, son los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal Neonatal. La tabla de doble entrada presenta la X estimada, que son los casos que no van a estar en ninguna de las dos listas o subsistemas de información, lo cual es una de las incógnitas que queremos descubrir: las muertes neonatales que no están registradas en ninguno de los dos sistemas de información. Y la N mayúscula es el universo total, que es otra de las interrogantes, que serían el número total de muertes neonatales. Ahora bien, si todos los individuos del universo, N mayúscula, tienen la misma probabilidad de aparecer en la lista 1, la probabilidad de ser capturado en la lista 1 va a ser la fórmula 1 presentada. De forma similar es la fórmula 2, que indica la probabilidad de los individuos de ser capturados en la lista 2. Por definición, la probabilidad de un evento compuesto por dos eventos independientes, suponemos que ambas listas son independientes, entonces la probabilidad de ser capturado en ambas bases de datos será la fórmula 3,
que es el producto de las probabilidades de las fórmulas 1 y 2. Luego, por despeje de fórmulas, el estimado del universo total, n mayúscula, se calcularía como m minúscula por n minúscula entre a, que en este caso lo que estaríamos estimando sería el número de muertes neonatales. Luego, este estimador es insesgado y sobreestima la población real. Por eso se utiliza esta otra fórmula, la última hacia la derecha, para los casos en que A es mayor que 7. En esta otra diapositiva se tiene un ejemplo concreto de la estimación de muertes neonatales para el departamento de Lima en el año 2011. Se aplica la fórmula que habíamos presentado anteriormente y se obtiene un estimado de las muertes neonatales para este departamento. Se despeja e incluso se puede calcular el número de muertes neonatales que no fueron registradas en ninguno de los dos sistemas o base de datos, la X estimada que es igual a 163. De igual manera, se realizaron estos cálculos para cada departamento del país y el número de muertes neonatales a nivel nacional se estima como la suma de las estimaciones de todos los departamentos. En esta otra diapositiva se presenta cómo se calcula el grado de exhaustividad, que el grado de exhaustividad es el porcentaje de cobertura. Se calculó a partir de las ecuaciones 1, 2 y 3 mencionadas anteriormente. A continuación se presenta cómo se calculó entonces el porcentaje de cobertura para cada lista, o lo que es lo mismo, para cada sistema, el de vigilancia epidemiológica y el de hechos vitales. La última fórmula es del cálculo del porcentaje de cobertura uniendo ambas bases de datos. Es importante señalar como parte de la metodología que para el año 2012 se usó el porcentaje de subregistro estimado para el 2011, bajo el supuesto de que la variabilidad de la información recogida para ambos sistemas en los años 2011 y 2012 no es significativa. En esta diapositiva se muestran los resultados del subregistro para el año 2011 de cada base de datos y de ambas bases. Se observa que el Subsistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal-Neonatal tiene un subregistro en la captación de muertes neonatales del 52,9%, frente a un mayor subregistro del sistema de hechos vitales, que es del 66,6%. Uniendo las bases de datos, el subregistro se estima en 24,6%, mucho menos que cada sistema por sí solo. Al analizar los resultados del subregistro, nos centramos en la unión de ambas bases de datos, porque el porcentaje de cobertura es mayor, del 75,4%. La base del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal-Neonatal tiene un 47,1% de porcentaje de cobertura, es decir, mayor que la base de datos del Sistema de Hechos Vitales con 33,4%, aunque en las diapositivas se pueden apreciar los resultados de los subsistemas por sí solos y unidos también. Como se observa, la región natural con mayor subregistro es la selva y también la zona rural del país. Cuando analizamos el subregistro por quintil de pobreza, se ve claramente que a mayor pobreza, mayor subregistro de mortalidad neonatal. En el cálculo de subregistro por edad del fallecimiento, se aprecia que a mayor número de días de sobrevida, mayor es el subregistro. Por departamentos, al unir las bases de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y del Sistema de Hechos Vitales, se estima que la región Callao tiene un 6,1% de subregistro. Presentan también bajos porcentajes los departamentos de Tacna, Lima y Ucayali. Llama la atención que Loreto, analizando los subsistemas por separado y uniendo ambas bases, mantiene un importante subregistro con respecto al valor nacional y al resto de los departamentos, con un 54,9%. En el trabajo estudiado se usa la combinación de ambas bases de datos para generar las estadísticas de mortalidad neonatal. Aquí se presentan una síntesis de los resultados más importantes, de la estimación del número de muertes neonatales para el periodo 2011-2012, la tasa de mortalidad neonatal y un breve análisis de sus características. A modo de conclusiones, les presentamos comentarios acerca de los trabajos estudiados. En el caso de los dos trabajos presentados por Brasil, es importante señalar que en el análisis solo se cubre la omisión estadística, es decir, faltaría el análisis de la omisión legal. Sería muy interesante si se hubiera podido cotejar con la base de datos del registro civil.
En el caso del trabajo de Colombia nos parece una interesante propuesta la de utilizar cifras que no se desprenden de las estimaciones o proyecciones de población para estimar los porcentajes de omisión. En el caso de los dos trabajos presentados por Argentina, que se utilizan métodos indirectos y directos, es necesario señalar que en el caso del método indirecto sería muy bueno que se hubiera considerado la omisión y la calidad de la información censal. Y en el caso del método directo, señalar que los resultados no aplican a otras unidades de análisis más allá de las instituciones estudiadas. Y además no se incorporan los nacimientos y las defunciones no institucionales. En el caso del trabajo de México, no tienen en cuenta el porcentaje de omisión y la calidad del censo como fuente de información, ni tampoco la omisión del sistema de las estadísticas vitales. Además, no se realiza el análisis haciendo el pareo con la base de datos del registro civil. En el caso del trabajo del Perú, no se aclara en el trabajo cómo se recogen, es decir, los medios y las fuentes, para recoger las defunciones no institucionales en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal. Además, que se señala en el trabajo que la implementación de esta vigilancia aún está en proceso, con lo cual tenemos una fuente de información débil, es decir, con omisión. Además, es importante señalar que debe cumplirse realmente el supuesto de independencia entre las dos fuentes de información analizadas para que de verdad se cumpla el método estadístico utilizado. El grado de exhaustividad de ambas bases de datos en el trabajo presenta un valor por debajo del 80%, y aún así se usa para hacer el análisis posterior de caracterizar las muertes neonatales en el Perú, de acuerdo a distintas variables. Además, para 2012 se usó el porcentaje de subregistro estimado para el año 2011, bajo el supuesto de que la variabilidad de la información recogida por ambos sistemas en los años 2011 y 2012 no es significativa. Pero esto no está lo suficientemente argumentado en el trabajo, es decir, no se muestran los resultados de los porcentajes de variabilidad entre un año y otro. Aprovechando este espacio, quisiéramos invitarlos a que consulten el link del curso regional intensivo de análisis demográfico que impartirá CELADE del 24 de agosto al 12 de diciembre de este año. Los interesados pueden encontrar información más detallada en este link. Para los que deseen inscribirse, recordarles que ya la convocatoria del curso está abierta. Y con esto concluimos nuestra presentación. Estamos abiertos a cualquier duda, sugerencia o comentario que quieran hacer. Muchas gracias por la atención prestada. Muy bien, esa fue la presentación de Enrique, Amalia y Cecilia de la CELADE. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Están ahí conectados? Enrique. Sí, bueno, primero una disculpa a todos con el audio, la imagen. En realidad las pruebas que hicimos acá se veía y se escuchaba muy bonito todo. Pero bueno, vamos a platicar bien con Facundo, con Gabriel, para que el video y el PPT que quede ya registrado y que quede en el portal de la red quede con mejor resolución y que pueda ser consultado adecuadamente por cada uno de los que estén interesados. Y bueno, a final de cuentas, como comentamos al principio y como quedó ahí en el resumen y como se platicó en un inicio, esto es como una previa a todo lo que viene de este foro. Tratamos de hacer un esfuerzo de síntesis, de comparación también entre los documentos que posteriormente se presentarán por especialistas de los países, por lo cual, de alguna manera, quizá, bueno, entendemos que durante la semana se pueden todavía hacer comentarios, se pueden plantear algunas dudas, algunas sugerencias en el portal, en el foro, y seguramente también los colegas que presentarán posteriormente ahondarán en cada uno de estos documentos. Sí, otros temas son que esta aplicación es muy versátil, nos da un montón de posibilidades, hay gente de toda América, hay una cantidad muy importante de conexiones, de conectados, arriba de 50, quizás ese éxito también y alguna previsión con respecto a habilitar las cámaras y eso ha hecho que el ancho de banda se vea un poquito restringido según los países. Entonces vamos a
a tratar de ajustar también eso. También en cada conexión sabemos que hay mucha gente de cada oficina, así que esperamos que les haya resultado este contenido interesante y que puedan seguir en la página, en el foro, con los intercambios y la experiencia. Y los esperamos la semana que viene también con el próximo webinar, que va a ser la experiencia de Brasil. Así que compartiremos el contenido. Le agradecemos muchísimo a la gente de CELADE, a Enrique, a Amalia, a Cecilia, y nos vemos en todo caso en los intercambios virtuales del foro. ¿Te parece, Enrique? Facundo, yo quiero hacer algunos comentarios. Soy Alejandro, ¿cómo no? ¿Qué tal? Sí, gracias. Lo había notado en el chat, pero no se vio. Bueno, estoy en un ámbito de trabajo muy ruidoso y no pude conectarme en un lugar más apropiado. Pero bueno, le quería decir que muchas gracias a los colegas de CELADE por haber hecho la síntesis de lo que nos viene, de lo que se viene, digamos, ¿no? Había algunos de los países que van a hacer la presentación la semana que viene, pero realmente a mí me motiva mucho esta presentación porque me va a llevar a leer indefectiblemente los documentos que van a presentar los colegas en los próximos webinars, porque hay bastante contenido estadístico y A ver, Alejandro. Hola. Por momentos, ahí está. Sí, bueno, decía que entonces yo lo que sugiero, lo que para mí mismo sugiero para todos, leer los documentos que están ya, entiendo, están en el foro, de por lo menos semana a semana y viendo lo que van a presentar los países. La otra cosa que quería decir es que por lo que vi, que escuché, varios países utilizan el método del pareo mencionada. Hasta ahora su propuesta, ¿no?, que hace una búsqueda intencionada, sino que veo que también otros países, como por ejemplo Colombia y probablemente Argentina, usan otras fuentes de datos para sondear y para investigar un poquito los problemas de cobertura en los registros vitales. Por otro lado, también veo que independientemente de salir a campo, ¿no es cierto?, que es lo que hace Brasil o lo que probablemente hagan otros países, hay que tratar de ver y resaltar la potencialidad que tiene el uso de otras fuentes de datos, de manera de poder trabajar en gabinete antes de salir a campo, ¿no es cierto?, para llegar a la autopsia verbal, como en algunos casos se ha comentado. Por ejemplo, lo que menciona Perú, ¿no es cierto?, que hace una comparación entre la fuente de estadísticas vitales y la de vigilancia perinatal. También escuché, me parece, los registros de inmunización, que en algunos casos permiten mejorar controlar la cobertura de las estadísticas vitales y en ese sentido apuntar a mejorar esa cobertura. Así que nada, me parece que eso es lo más importante para tener en cuenta el futuro, ¿no? El tema de leer los materiales antes de escuchar al profesional y tratar de ver que hay material estadístico que es necesario revisar. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y entonces, si les parece, si Amalia, Enrique y Cecilia no tienen más que agregar, los esperamos en la página y la semana que viene en el nuevo webinar de la experiencia Brasil. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Sí, perdón, Enrique, ¿decía?
Bueno, con respecto a la pregunta planteada, respecto de las irregularidades en la evaluación de los resultados que se obtuvieron, pues comentarles que no hemos observado ninguna irregularidad, que, pues los métodos que se aplican son distintos. Bien, perdón, ¿algún participante más tiene alguna pregunta que quiera decir? Con el micrófono le habilitamos el sonido sin ningún problema. Hola. ¿Más? Sí, hola. Hola, Gabriel. Soy Danuta. ¿Qué tal, Danuta? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Ustedes cómo están? Quiero saber si en las siguientes sesiones, ya sabemos que en la próxima se va a presentar la experiencia de Brasil, si se va a terminar presentando la experiencia de todos los países o solo de algunos. Por ahora, los que están programados son estos, los que están en la página. Brasil, luego Colombia, luego Argentina, México y Perú. Hasta ahora, esa es la programación. Gracias. Por favor. Facundo, ¿puedo tomar la palabra un minuto? Por supuesto, Alejandro. Sí, decía que tratemos de, en relación a lo que comentó la colega de CELADE, creo que fue, no recuerdo quién mencionó que los documentos tienen metodologías diferentes, que usan metodologías diferentes. Tratar de poner atención, porque realmente tener una propuesta que sirva, que sea útil a la región, me parece que es un objetivo al que deberíamos alcanzar, ¿no es cierto? Por lo menos alguna suerte de proceso estándar que no sea tan costoso, que ayude a trabajar en gabinete. En ese sentido me parece que, si bien pueden ser diferentes las metodologías, los aspectos que se toman para evaluar las estadísticas tienen algunas cosas en común. Por eso yo mencionaba el tema de, por ejemplo, la búsqueda intencionada, ¿no es cierto? O sea, por lo menos dos países no solamente hacen un cálculo de pareo con otras fuentes en gabinete, digamos, o ya sea manualmente o a través de sistemas informáticos. Algunos países salen a campo, van a buscar los registros de otras fuentes, ya sea hospitalarias o sea de vigilancia de nivel local, y hasta algunos llegan por lo menos por lo que recuerdo, pueden llegar a la autopsia verbal. Entonces tratar de buscar esas regularidades, por eso me parece importante, recomiendo y sugiero que leamos los documentos, porque empecé con el de Brasil, que es bastante complejo, porque así nos preparamos mejor a más que escuchar solamente, también dar nuestras opiniones. Solamente eso quería agregar. Creo que la que dijo esto fue Amalia, me parece efectivo. Sí, les recordamos que los documentos están disponibles en la página, en el post del foro de cobertura, aquí en la parte de abajo. Están bastante completos, son unos cuantos, y sí, es muy recomendable tenerlos vistos para encarar las actividades y los webinars. Están todos en la página. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta, algún comentario? Le habilitamos el sonido. Arleni, ¿puede ser?
Buenas. Sí. Saludos. Mi nombre es Arleni Marte, de República Dominicana. Pertenezco a la Oficina Nacional de Estadística en el área de coordinación del Sistema Estadístico Nacional. Nuestro interés en esta ocasión es expresar nuestro interés de participar, de integrarnos a este proceso. Nosotros ya tenemos varios años trabajando con el Ministerio de Salud Pública en el fortalecimiento del sistema de información de salud y en varios proyectos que apuntan a reducir el subregistro de las informaciones del sistema de estadística vitales, y expresar que estamos interesados en participar de manera formal, aunque ya hay personal de la Oficina Nacional de Estadística que pertenecen a la red. Nos interesa ver cómo podemos acercarnos para nosotros participar también directamente de este proceso. ¿Le puedo contestar a Arleni? Sí, claro, por favor, Alejandro. Gracias. Arleni, bienvenida, muchas gracias por tu interés. Por supuesto, mandanos un email, sos de la ONE, hemos tenido muchos contactos con la ONE, pero ahora estamos más focalizados en el Ministerio de Salud. Pero desde ya, la idea de este foro es iniciar un proceso, ¿no es cierto? Un proceso que seguramente es largo. Presentamos 5 experiencias y bueno, seguramente es el puntapié inicial. Así que los métodos que usa República Dominicana históricamente perfectamente se pueden presentar en algún otro foro o luego del foro cuando hagamos una síntesis final, seguramente se constituirá un grupo de trabajo para seguir fortaleciendo este aspecto, digamos, de las estadísticas de salud que estamos retomando ahora de esta manera. Gracias. Bien, gracias. Hay mucha participación. Estamos muy contentos con esta actividad. Si alguien más quiere participar, sí, por favor. Hola. Hola, soy Magda Ruiz del CELADE. Magda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Mira, para reforzar lo que decía Alejandro, pues el interés de recopilar todos los documentos y analizarlos es justamente identificar las metodologías para poder hacer como un resumen y sugerir o plantear algunas metodologías más estandarizadas en la región. Por supuesto que sean menos costosas o que sean más eficientes o que ayuden a mejorar varios sistemas de información en salud, como lo de la vigilancia epidemiológica, las estadísticas vitales y también los registros civiles. Entonces, ese era justamente el interés. Y también retomando lo que menciona la colega de República Dominicana, invitaría a todos los que tengan documentos de evaluación que hayan hecho en sus países que nos los faciliten, porque por lo pronto nosotros tenemos estos 7 documentos, pero es posible que tengan muchos que no han publicado y que nos queda difícil rastrearlos. Entonces, cualquier aporte que tengan para nosotros es muy valioso, así que les sugiero que los hagan llegar al foro o nos los manden al CELADE como quieran, la forma que quieran hacérnoslo llegar, que van a ser muy importantes para poder conocer y hacer el estado del arte de la evaluación de las estadísticas vitales en la región. Gracias. También, Patricia. ¿Aló? Escucha un poco bajito. Ok, no, solamente con respecto a la necesidad de poder ir recolectando más experiencias que tienen los países. Nosotros preferiríamos que por favor nos lo hicieran llegar al secretariado de la Relaxis, dado que es, digamos, quien está aglutinando para poder compartir o subirlos directamente a esta sección para compartirlo. Yo creo que eso sería el mecanismo más idóneo. Igual nosotros compartimos toda la información con nuestras agencias hermanas, pero sí creo que es muy válido lo que señalaba Magda, de que por favor nos compartan. Nosotros hemos querido trabajar a través de la Relax y Alejandro Giusti, que ha estado coordinando este tema en particular, sabe que ha sido un esfuerzo muy grande, pero que no hemos podido concretarlo. Y yo creo que es un excelente inicio, ¿no?, para
para ver cómo seguimos dentro de lo que sería el nuevo plan de trabajo de la Relaxis, toda vez que después de pasados estos foros podamos llegar a una excelente conclusión formada por los países. Muchas gracias. Quería decir algo, Facundo. ¿Cómo no? Bueno, no sé si Bruno puede hablar porque en general tiene problemas con su computadora. Pero queríamos comentarles con Bruno, y además lo hemos conversado dentro de este grupo, y el micrófono de Bruno no funciona, entonces me tomo yo el atrevimiento de decir lo que él hubiera dicho, tal vez mejor que yo. Nosotros hemos preparado, Bruno y yo hemos preparado y hemos diseminado dentro del grupo de trabajo de cobertura una encuesta que la vamos a enviar a través de la red en este formato que permite responder en línea. Así que una vez que el país responde, automáticamente se construye una base de datos en Excel. Así que, por ejemplo, la colega de República Dominicana, ¿no es cierto? Por ejemplo, Arlene podría llegar a contestar esta encuesta. Estamos a punto de enviar la encuesta pronto. Y ahí podemos compartirlos con CELADE, ya que CELADE, por supuesto, forma parte del grupo de cobertura. Gracias. Bien. Bueno, perfecto. Si alguien más desea participar, habilite su micrófono directamente y habla. Le damos unos segunditos. Les recordamos, mientras tanto, que esto que comentaba Alejandro, que está la documentación en la página, que está el foro en la página también para participar y para poder expresar allí otras dudas, consultas, compartir materiales, documentación, en fin, la experiencia puede ser muy amplia y con la ventaja de que puede ser cuando les venga bien, en cualquier momento, ¿sí? Esta campaña, digamos, esta actividad va a durar unos cuantos días. El último webinar está pensado para el mes de mayo, que es la experiencia Perú, hasta el 25 de mayo, así que tenemos un mes largo para hacer uso de todas las herramientas y los espacios que nos brinda la página para intercambiar todas las experiencias. Acuérdense que una vez que entran al foro, es muy importante, es un detalle, parece chiquito, pero es muy importante que busquen un botoncito que hay por aquí abajo en color azul que dice suscribirse, ¿sí? Entonces, ya sea que ustedes participen haciendo algún comentario o no, de esa manera van a recibir notificaciones de cada nueva entrada en ese tema. Entonces van a poder recibir y estar al día de todos los movimientos de las actividades de este foro. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Mi nombre es Nicolás Lester, soy director de la DIF de la provincia de Buenos Aires y quería comentar en cuanto a la programación de los foros que el 25 de mayo en Argentina es feriado. Sí. Para ver si se puede reprogramar la fecha o si está establecida así, no sé. No, seguramente se puede tener en cuenta. Nos queda bastante tiempo. Gracias por el dato. Porque nosotros estamos reunidos todos acá en el área nuestra de Vitales, de la provincia de Buenos Aires, y nos gustaría participar también en esa fecha a todo el personal. Perfecto. Mira, les adelanto a todos que una nueva actividad de la Relaxis, que va a ser el polo de registro médico electrónico,
va a estar empezando más o menos por esa fecha, pero seguramente lo vamos a poder coordinar para que puedan participar desde sus oficinas de trabajo. Gracias por el dato porque nos da mucho tiempo para evaluar esos cambios. Muchas gracias. A usted. Gracias, Nicolás. Miren, ahora que está puesto en la pantalla del Webex, fíjense dónde está, no puedo señalarlo con el... Fíjense el cartelito azul que hay arriba, hay uno rojo que dice nuevo tema, hay otro que dice marcar temas como leídos, y hay otra que dice suscribirse. La persona que está ahora en la página, ahí lo está marcando, que no sé qué está en la página, no va a recibir ningún mensaje, ningún anuncio electrónico automático si no se suscribe. Basta con hacer clic ahí para que entonces cada vez que alguien ponga algo, alguna pregunta, todos la recibamos. Nada más, eso era. Bueno, muy bien. Les damos unos segunditos a ver si alguien más quiere comentar algo. Finalmente, la experiencia, el ancho de banda y eso parece que se normalizaron, así que están pudiendo participar muy bien de todos lados. Ajustaremos en todo caso el tema para las presentaciones, que evidentemente con el video todo se hace un poquito más exigente. Pero bueno, presentación a presentación iremos ajustando estos detalles. De todos modos, como nos decía Enrique, la presentación que vamos a compartir va a ser de alta calidad de resolución y todo, así que en todo caso para los integrantes de su oficina que no pudieron verla en este momento o para algún otro relacionado, va a estar disponible a partir de mañana en la página y en las redes sociales. Arlene, ya tomamos tu email, así que tranquila. Sí, Arlene quería participar. Ya pusimos en contacto con la gente indicada. Bueno, si no hay otro comentario, nos quedamos a sus órdenes. Los esperamos la semana que viene y en el sitio para participar del foro. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias.